Bueno, y aquí otro dato muy interesante, que dependiendo de nuestro estilo de gestión, que lo vimos anteriormente, podemos entrelazar oportunidades que se nos están escapando o que estamos aprovechando de acuerdo a nuestro estilo de gestión. Esto es un estudio que se hizo en el 2022, está unos añitos atrás, pero el dato es muy interesante porque dice que el 80% de los datos generados en la industria de alimentos, del cual nosotros somos parte, no son utilizados para el análisis, y que debido a esto que no se analiza, estamos dejando de obtener mejoras entre un 15 y un 25% en producción, entre un 10 y un 20% en procesos, y todo esto se traduce en rentabilidad que equivale entre un 5 a un 10% que estamos dejando de ganar solamente por no analizar los datos que producimos. Entonces, por eso es muy importante que dentro de la misma estrategia de las empresas haya un eje destinado al tema de análisis, recolección, análisis y gestión de la información que producimos. Eso debe ser desde la misma concepción de la empresa como un eje estratégico de la misma. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar esa información dentro de la granja? ¿Cómo decidimos manejar esa información? La vamos a manejar con la memoria, ¿cierto? Y ahí les quiero hacer una pregunta, porque a mí me pasa mucho, y es cuando a mí me mandan al mercado a comprar algo y de pronto yo no lo tengo en el WhatsApp, o no lo anoto, o no lo tengo por ahí en una conversación, a mí yo probablemente regrese a la casa y eso se me haya olvidado, ¿cierto? Entonces vamos a dejar a la memoria el tema de producción y todos los datos que nosotros manejamos, o vamos a tener un sistema que nos permita tener una memoria segura, donde la información repose 24/7, donde no se pierda y donde podemos tener acceso en cualquier momento. Este es muy bueno porque es gratis, ¿cierto? La memoria es gratis, pero tiene un índice de error altísimo que después nos va a salir más caro. Y este tipo de sistemas donde se involucra una metodología adecuada del registro de la información y la tecnología, requiere una inversión, pero es una inversión que nos va a dar ventajas competitivas y sostenibilidad en el negocio a través del tiempo. Entonces, bueno, como para entrar un poquito en materia del tema de los registros, lo más importante es entender que todo es un proceso gradual. Uno primero tiene que empezar a gatear para poder empezar a caminar. Entonces, lo más importante que uno debe empezar a hacer es empezar, por lo menos, a registrar la información. Pero antes de registrar la información, hacer la acción física de tomar un lápiz y registrar los datos en un papel, es mapear muy bien todo el proceso productivo de la granja, cada una de sus etapas, entenderlas muy bien, y a medida que uno las va entendiendo, establecer objetivos, parámetros o KPIs, que me permiten, parámetros de cumplimiento, para los cuales voy a medir y voy a documentar. Acá simplemente puse dos ejemplos como para mostrar. Un proceso puede ser relevante de chanchillas, y es identificar qué información ingreso yo en ese proceso de levante de chanchillas o hembras de reemplazo. Lo mismo el proceso de engorde, entender muy bien qué información yo le voy a ingresar a ese proceso de engorde. Y no solamente eso, sino saber muy bien cómo esas variables que yo voy a ingresar a mi proceso de la recolección de información interactúan entre ellas mismas y cómo impactan esos KPIs que yo quiero medir, ¿cierto? Por los cuales yo voy a medir la granja. Voy a poner un ejemplo. Servir una hembra de reemplazo, una chanchilla a 160 kilogramos de peso y a 180 días de vida, ¿eso es normal o no es normal? Eso sería como un dato adecuado de analizarlo. ¿Y eso en qué me afecta? ¿Cierto?
Entonces ahí es donde yo me refiero a cómo interactúan cómo se interrelacionan las variables. Si yo sigo una hembra de reemplazo de una chanchilla a esa edad, muy probablemente voy a tener una tasa de parto deficiente o un tamaño de camada bajito o una tasa de reproducción muy alta, y eso me va a aumentar los días improductivos de la granja, y eso va a impactar la rentabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hembra fisiológicamente tiene que cumplir ciertas características de peso, de edad, de plan de vacunación, que yo debo garantizar, y que la información que yo registro me lo debe avalar, y debe ser como un seguro contra el proceso como tal, para yo no irme a equivocar con los procesos. Luego de esto, ¿cómo voy a recuperar toda esa información que yo genero dentro de la granja, ¿cierto? Pues primero, pues los registros generalmente, pues lo hablo por Colombia, eso lo da prácticamente las empresas de nutrición o las empresas genéticas, entregan todo los formatos de la papelería, ¿cierto? Pero más importante que el papel como tal es establecer la metodología de documentación y cómo voy a consolidar esa información que generó la granja. Hay muchas opciones, ¿cierto? Pero importante es establecer líderes y responsables en cada etapa, enseñar esa metodología, y no solamente enseñar la acción como tal, sino el por qué y el para qué. Para mostrarles que registrar esa información en un papel es mucho más importante, porque esa información le va a permitir a los dueños de las granjas tomar decisiones que van a impactar la sostenibilidad de la granja, ¿cierto? Tratar de centralizarla en algún sistema informático, puede ser un Excel, que es lo más básico, a un software productivo, cada uno pues obviamente con sus pros y con sus contras, y que sea accesible la información para poder tomar decisiones en cualquier momento. Adicional a esto, una vez uno tiene la información consolidada, en donde la vaya a consolidar, es muy importante también revisar la forma en la que uno visualiza la información o los datos de interés, tratar de simplificarla de la mayor manera, dependiendo del nivel dentro de la empresa que vaya a tomar decisiones sobre esta información. Lo pueden hacer de la manera más fácil con un tablero de producción donde lo puedan comunicar y compartir con todos los niveles de la operación, o ya a un grado un poco más gerencial con dashboard, pues que los tiene un Power BI que es gratis, o un Excel que también tiene esta posibilidad de los dashboards. Pero lo más importante es que esto se ve muy bonito, pero lo más importante es que la información que esté acá sea información que genere valor agregado para la toma de decisiones. Y por último, lo que no se analiza no se decide. Después de que registremos la información en un papel, después de que lo consolidemos en un sistema informático, es muy importante crear una cultura de análisis dentro de la empresa, y con una frecuencia que cada empresa determinará, pero una frecuencia que te permita tomar decisiones no cuando ya hayan pasado los lotes de producción, sino a medida que ellos están en curso, ¿cierto? Eso es muy importante, porque de acuerdo a esa frecuencia de análisis que tú determines o que ustedes determinen, les va a permitir tomar decisiones que pueden encaminar de nuevo un lote, por ejemplo, de engorde, que haya tenido un quiebre en consumo, o una dieta, o una formulación de una dieta que de pronto necesite algún tipo de medicación por algún tema sanitario. Entonces es muy importante que esa frecuencia de análisis sea adecuada para poder tomar decisiones. Una vez empecemos a analizar esa información, como ya tenemos unos parámetros y unos KPIs que queremos medir, es identificar los puntos críticos e intervenir que me impactan esos KPIs. Y ahí debemos saber dónde enfocar los recursos, cómo capacitamos si tenemos que reentrenar, si tenemos que capacitar, si tenemos que acompañar, si es un tema de tecnología o si es un tema de insumos.
ahí es muy importante enfocar los recursos, generar un plan de acción, porque no se nos puede quedar en el papel o en la conversación el análisis de la información, asignar responsables y tiempos, plazos de cumplimiento para poder hacer, para poder volver a medir el impacto de las acciones, y por último, actuar, ¿cierto? Aquí se decía que lo que no se analiza no se decide, y lo que no se decide no se mejora. Entonces la idea es no quedarnos simplemente ni en la toma de datos ni en el análisis, sino en la acción, ¿cierto? Y en decidir, ¿cierto? Aquí simplemente muestro unos ejemplos de cómo diferentes sistemas, esto puede ser una tabla de Excel, por ejemplo, y este que es un reporte de un software productivo que se llama árbol de diagnóstico, cómo de una manera gráfica te permite visualizar en dónde enfocar los recursos. Esta es otra opción muy utilizada, y es un tablero de producción donde simplemente el eje Y son los parámetros o los KPIs que yo tengo preestablecidos, y el eje X son las semanas del año. Entonces, de acuerdo al transcurso de cada semana, yo voy analizando cómo van mis parámetros. Lo más importante es tomar acción. Bueno, entonces, antes de seguir, yo quisiera preguntarles, ¿quién de aquí tiene un celular? ¿O quién tiene dos? ¿O quién tiene tres? Ya hemos visto pues que estamos muy conectados a través de la tecnología, y podemos ver qué tan accesible es la tecnología o la conectividad para todos en las diferentes regiones, ¿cierto? Y aquí es a donde podríamos llegar. Lo que les voy a mostrar es a dónde podríamos llegar con la posibilidad de la conectividad que tenemos hoy en día, ¿cierto? Aquí vemos un estudio del 2022, donde se puede ver que en el 2022, probablemente hoy en día ese comportamiento se conserve. Hay más planes o suscripciones de celular que personas en el mundo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la gran mayoría de personas están conectados a alguna tecnología, a través mínimo el celular, ¿cierto? Y también podemos ver cómo con herramientas como Starlink, casi toda la región, excepto Venezuela y Bolivia, algunas partes pues como de la Amazonía, tienen disponibilidad de esta tecnología. Entonces el tema de conexión a internet hoy en día no es una excusa como lo era hace unos años atrás, en donde había mala señal en las granjas o no había posibilidad de tener internet. Hoy en día estamos prácticamente conectados a un 100%. ¿Y qué nos permite esa conectividad? Pues como lo habíamos visto al principio de la presentación, es tener la posibilidad de capturar datos digitalmente y tener la posibilidad de poder gestionar y actuar con mucha más velocidad. Lo que hace esta conectividad es ampliarlos o iluminar todos los procesos de la granja, porque podemos recibir la información mucho más rápido, casi que en tiempo real. Mínimo una foto por WhatsApp de un resumen de la información de la granja día a día, ¿cierto? Eso le va a poder permitir al dueño tener una visión global de la granja, de cómo es el comportamiento día a día y dónde debe entrar a intervenir los procesos. Obviamente ahorita les voy a mostrar en otras diapositivas, hay unos pasos más hacia adelante en este tema de conectividad, donde yo casi que puedo ver en tiempo real mi producción y puedo capturar esa información sin necesidad pues de estar escribiendo en una hoja de papel. Entonces, como muestra este diagrama de acá, lo que hace esto es sintetizarme todo lo que pasa dentro de la granja en mi computador. No estoy diciendo que ya no entremos a la granja, porque todos los procesos productivos es muy importante estar presente y estar ahí constantemente, pero te va a dar una facilidad y una velocidad muy alta para poder tomar decisiones dentro de la producción. Entonces, al igual que como lo vimos ahorita con el tema de los registros, todo es un proceso gradual.
¿cierto? Y en este tema también de la conectividad es igual, ¿cierto? Porque aquí ¿hay una pregunta por ahí? O... Bueno, eso medio. Sí, no mueres. No respires. Bueno, en este tema de la gradualidad del proceso, como lo vimos ahorita, desde el momento en el que empezamos a mapear nuestros procesos, esto también tiene un proceso gradual. Entonces, lo primero sería el tema de la sensorización, que nos permite generar información en tiempo real y llevarla a una plataforma que la podamos analizar desde el computador y desde cualquier parte del mundo inmediatamente con un dispositivo móvil. Entonces podemos empezar, por ejemplo, con celdas de carga. Entonces, las celdas de carga son unos equipos que nos permiten identificar cómo es el comportamiento de nuestro alimento dentro de la granja. Entonces nos permite ver los saldos, nos permite ver consumos, nos permite también proyectar nuestras necesidades de alimentación para no quedarnos nunca sin alimento. Podemos ver cómo podemos interrelacionar cómo las variables ambientales impactan en el tema de producción, ¿cierto? Si hay un aumento de temperatura, si hay una baja de temperatura, si tenemos ambientes controlados, si se sube la temperatura y no funcionan, probablemente el sistema no nos lo dejará saber. Entonces, cómo se relacionan esos temas. Y también el consumo de agua y pesaje. El consumo de agua nos va a permitir identificar quiebres en consumo también de alimento, que son interrelacionadas la una con la otra. Si tenemos algún problema con consumo de agua, podemos identificar en tiempo real problemas sanitarios, si hay que entrar a intervenir alguna instalación física dentro de la granja que haya tenido algún daño, y disminuciones en el consumo de alimentos. Y el pesaje nos va a permitir, el pesaje se puede hacer a través de cámaras, que ya hay varios sistemas que permiten tener esa información. Nos va a permitir saber cuál es la curva de crecimiento de nuestros animales, nos va a permitir saber cuál es el rendimiento de nuestros animales dentro del lote en tiempo real, nos va a permitir proyectar con mucha más certeza la salida de los animales, por ende disminuyendo el coeficiente de variación de nuestros lotes, y eso se traduce en mayor rentabilidad para la empresa. Todos estos sistemas están interrelacionados y hay unos sistemas muy importantes que nos permiten identificar variables que se han salido de lo normal, ¿cierto? Estos sistemas, aquí lo podemos ver. Primero se genera la información, después tenemos unas alarmas que notifican a las personas que nosotros necesitamos que notifiquen, y esta acción se hace mucho más rápida. Todo este sistema permite tomar acción mucho más rápida, lo que se traduce en mayor rentabilidad. Pero aquí lo que le quería mostrar con este tema de la interconexión es que las alarmas nos permiten ir productivos dentro de los lotes que nos permitan gestionarlo, ya sea en un tema de nutrición, ¿cierto? O algún tema, por ejemplo en este caso de maternidad. Muy importante este tema de alarmas para poder notificar a las personas encargadas y ahí gestionar lo que haya que gestionar. Digamos que esto se ve como muy futurista. Esto hoy en día existe, y una alarma muy simple puede ser un mensaje de WhatsApp con una anomalía, alguna persona que necesitemos que la gestione. Entonces digamos que tampoco nos tenemos que ir al extremo de la tecnología, pero sí tenemos ese plus de la conectividad que nos permite informar de alarmas, digamos que en tiempo real. ¿Y a dónde podríamos llegar con esta información y con estas plataformas y con esta conectividad? Podemos llegar al uso de la inteligencia artificial. Hace unas 3-4 semanas acá en Colombia hubo un congreso donde nos mostraban cómo la inteligencia artificial lo que hace es potenciar las cualidades de las personas por medio de el análisis de la información. Entonces, si ustedes quieren hacer el ejercicio, cojan un reporte del sistema que tengan
y se lo ponen a inteligencia artificial y les dice que se lo analice, y la inteligencia artificial se los va a analizar, les hace un plan de acción, se los pone en una presentación. O sea, ahí no hay límites con el tema de inteligencia artificial. También me puede permitir predecir eventos productivos como problemas sanitarios, quiebres en temas de alimentación, y predecir cuándo es el mejor momento, o proyectar la salida de los animales a sacrificio. Incluso también este tema me permite manejar todo el comportamiento del alimento dentro de la granja. Aquí en este recuadro podemos ver cómo puedo mapear el saldo de mis silos en tiempo real y cuántos días hacia adelante me queda de comida para yo poder programar la entrada de alimento a las granjas y no quedarme sin alimento dentro de las granjas. Y también me va a permitir ver el funcionamiento de la granja desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Eso es lo más importante de la conectividad. No solamente poder TikTok, y eso es muy chévere, pero también vamos a poder tener información y acceso a toda la información que arroja la granja. Y por último, este es el ideal. Esto es de una empresa en Chile que se llama AgroSuper. Ellos pues son 136.000 hembras de producción. Es la empresa más grande de Chile y una de las más grandes de Sudamérica, donde implementaron una torre de control fundamentada en la sensorización y la conectividad en tiempo real. Entonces ellos hagan de cuenta como la torre de control de un aeropuerto, donde personas 24/7 están revisando esta información. Si hay alguna alarma, contactan a la persona del sitio, la persona del sitio la gestiona, y debido a esto han tenido la posibilidad de mejorar. No solamente en ellos tienen pollos, cerdos y otras especies más, pero han podido mejorar la conversión, las ganancias y los coeficientes de variación, tanto en pollos como en cerdos de engorde. Entonces esto es, digamos que el futuro, por decirlo de alguna manera, para poder gestionar toda la información que se nos presenta dentro de las granjas. Y como conclusión, simplemente les dejo estas 3 reflexiones. Lo más importante es, cuando no estamos haciendo ningún tipo de proceso de documentación y de análisis y de gestión de los procesos, hay una pérdida de dinero silenciosa, ¿cierto? Porque no nos permite tomar decisiones sobre los problemas ni anticipar situaciones dentro de las granjas. Las granjas que integran estos registros con análisis inteligente están mejores preparadas para los desafíos del mercado, adaptarse a las nuevas exigencias y liderar en productividad. Y por último, quien aplique estas tecnologías combinadas con el tema de análisis, conectadas con el tema de conectividad, conectadas con la gestión de la información que se presenta dentro de la granja, van a tener una ventaja muy competitiva respecto al resto de las empresas, y eso se va a traducir en sostenibilidad en el tiempo del negocio. Eso era lo que les quería compartir. Yo les agradezco mucho la oportunidad. No sé si las preguntas se van a hacer en este momento o al final. Sí. Bueno, primero muchas gracias al doctor Juan Felipe Zapata. Agradecemos su valiosa información y exposición. ¿Qué esperas para ser parte de la gran familia Nutros? Contáctate al 098 498 2351.